Hay momentos en la vida que llegan disfrazados de tragedia, pero que en realidad son el destino tocando a la puerta con las manos manchadas de pasado. Julia corría por el pasillo del Hospital Santa Clara con su hijo Mateo en brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de 9 años temblaba contra su pecho. La fiebre había subido de manera alarmante durante la madrugada y los vómitos no cesaban desde hacía horas. Ella conocía ese tipo de silencio en los niños, ese silencio que no era calma sino agotamiento, el cuerpo rindiéndose ante algo que no podía combatir solo. Las luces blancas del hospital le lastimaban los ojos. No había dormido en 2 días. Su ropa estaba arrugada, el mismo vestido gris que usaba para trabajar en la panadería del barrio, ahora manchado con restos de lo poco que Mateo había logrado comer antes de que su estómago lo rechazara todo. Julia no pensaba en su apariencia, no pensaba en nada más que en las palabras que el médico de urgencias había pronunciado 20 minutos antes. Posible apendicitis complicada. Necesitamos operar de inmediato, pero el quirófano está ocupado. La espera era una tortura diseñada específicamente para las madres. Cada segundo se estiraba como si el tiempo quisiera castigarla por algo que no recordaba haber hecho. Sostenía la mano de Mateo mientras él yacía en una camilla del área de emergencias, conectado a un suero que prometía mantenerlo estable hasta que pudieran intervenirlo. Los ojos del niño, esos ojos castaños que había heredado de su padre, la miraban buscando una promesa que ella no sabía si podía hacer. «Vas a estar bien, mi amor», le susurraba Julia, mientras le acariciaba el cabello húmedo por el sudor. «Mamá está aquí. Mamá no se va a ir a ningún lado». Pero Mateo no respondía. Solo apretaba los dedos de su madre con una fuerza que contradecía su debilidad aparente, como si temiera que soltarla significara perderse en algún lugar oscuro del que no pudiera regresar. Una enfermera se acercó con expresión seria. Le explicó a Julia que el quirófano estaría disponible en 40 minutos, que el cirujano de guardia había terminado una operación complicada y necesitaba un breve descanso antes de continuar. Le habló también de costos, de formularios, de un adelanto que el hospital requería antes de cualquier procedimiento. Julia sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Había gastado sus últimos ahorros el mes anterior, cuando Mateo tuvo que faltar a la escuela por una infección respiratoria. El divorcio la había dejado con la casa, sí, pero también con las deudas que su exmarido había acumulado a sus espaldas durante años. «No tengo esa cantidad ahora mismo», dijo Julia, con la voz quebrada. «Pero puedo conseguirla. Puedo llamar a alguien. Por favor, no dejen que mi hijo sufra por dinero». La enfermera la miró con una mezcla de compasión y cansancio, la expresión de alguien que había visto esa escena demasiadas veces como para seguir sorprendiéndose. Le dijo que hablaría con administración, que tal vez pudieran encontrar una solución, pero que no podía prometer nada. Julia se quedó sola con su hijo en aquel cubículo separado del mundo por una cortina azul claro. Pensó en llamar a su madre, pero la anciana vivía de una pensión que apenas le alcanzaba para sus medicamentos. Pensó en su hermana, pero Elena estaba en otra ciudad, demasiado lejos para llegar a tiempo con efectivo. Pensó incluso en Roberto, su exmarido, pero él había desaparecido hacía meses, evadiendo la pensión alimenticia como si Mateo fuera un error del que podía huir. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de la cortina, una voz masculina, grave, con un tono de autoridad natural que contrastaba con el caos organizado del hospital. La voz preguntaba por el caso del niño con apendicitis. Quería saber por qué no se había procedido inmediatamente. Exigía respuestas con la impaciencia de alguien acostumbrado a que el mundo funcionara según sus órdenes. Julia no prestó atención al principio.
Estaba demasiado concentrada en el rostro de Mateo, en la palidez de sus labios, en la manera en que cada respiración parecía costarle un esfuerzo extraordinario. Pero cuando la cortina se abrió y un hombre de traje oscuro entró acompañado por el médico de guardia, algo en su interior se detuvo, no el corazón, aunque bien podría haberlo hecho. Fue algo más profundo, más antiguo, una parte de ella que había permanecido dormida durante 25 años, despertó de golpe, desorientada y aterrorizada. El hombre la miró, primero con la mirada profesional de quien evalúa una situación, luego con confusión, como si su cerebro estuviera procesando información que no tenía sentido, y finalmente con un reconocimiento que le cambió completamente la expresión, suavizando las líneas duras de su rostro, abriendo ligeramente sus labios como si quisiera decir algo, pero hubiera olvidado cómo se formaban las palabras. Augusto. El nombre escapó de la boca de Julia antes de que pudiera detenerlo, un susurro que cayó entre ellos como una piedra en un lago inmóvil. Él no respondió inmediatamente. Se quedó ahí, de pie junto a la camilla de un niño que no conocía, mirando a una mujer que había conocido mejor que a nadie en el mundo y que al mismo tiempo se había convertido en una extraña. El Augusto de su memoria era un joven de 20 años con sueños imposibles y las manos ásperas de quien trabajaba para pagarse los estudios. El hombre frente a ella era otra persona, el cabello ahora salpicado de gris, las arrugas marcando el paso del tiempo alrededor de sus ojos, el cuerpo de alguien que ya no cargaba cajas en un almacén, sino que dirigía hospitales desde oficinas con vista a la ciudad. Julia, dijo él finalmente, y su nombre en esa voz sonó como una canción olvidada, como algo precioso que hubiera estado guardado en una caja durante demasiado tiempo. El médico de guardia los miraba sin entender. Mencionó algo sobre el quirófano, sobre los preparativos, pero ninguno de los dos lo escuchaba. Estaban atrapados en un instante que no pertenecía a ese hospital ni a esa noche, un instante suspendido entre el pasado y un presente que de pronto se había vuelto insoportablemente complicado. Fue Mateo quien los devolvió a la realidad. Un quejido bajo, un movimiento inquieto en la camilla. Julia giró hacia él inmediatamente, tomando su mano, susurrándole palabras de consuelo. Y Augusto observó la escena con una expresión que nadie supo interpretar, una mezcla de dolor y ternura y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Opérenlo ahora», ordenó Augusto sin apartar la vista de Julia. «Quiero al mejor cirujano pediátrico del hospital en ese quirófano en 10 minutos. Y olvídense del papeleo. Yo me encargo». El médico asintió y desapareció tras la cortina. Julia quiso protestar, decir que no podía aceptar favores de alguien que ya no era parte de su vida, pero las palabras se negaron a salir. Porque lo único que importaba en ese momento era Mateo, su respiración débil, su cuerpo pequeño luchando contra algo que no debería tener que enfrentar. Los siguientes 40 minutos fueron los más largos de su existencia. Llevaron a Mateo al quirófano y Julia tuvo que quedarse afuera, sola en un pasillo demasiado blanco, demasiado silencioso, demasiado lleno de fantasmas. Augusto se quedó con ella, no le preguntó si quería compañía, simplemente se sentó a su lado en aquellas sillas de plástico que parecían diseñadas para hacer la espera aún más incómoda, y dejó que el silencio hablara por los dos. Pasaron varios minutos antes de que Julia encontrara la fuerza para hablar. «No sabía que este hospital era tuyo», Augusto asintió lentamente. «Hace 8 años. Lo compré cuando era apenas una clínica y lo transformé en esto». Ella no preguntó cómo lo había logrado. 25 años eran suficientes para que cualquiera construyera un imperio o lo perdiera todo. Augusto claramente había elegido el primer camino. «Tu hijo», dijo él después de otra pausa,
Se llama Mateo. Sí, es un buen nombre. Era el nombre de mi abuelo. Augusto recordaba al abuelo de Julia, un hombre callado con manos de carpintero que una vez le había enseñado a tallar un pequeño pájaro en madera. Ese pájaro probablemente seguía en alguna caja olvidada de su casa, guardado junto a otras reliquias de una vida que había decidido dejar atrás. «Tiene 9 años», continuó Julia, sin saber por qué sentía la necesidad de llenar el silencio. «Le gustan los dinosaurios y el fútbol. Quiere ser veterinario porque una vez vio un documental sobre leones». Augusto sonrió apenas, una sombra de sonrisa que no llegó a sus ojos. «Suena como un niño maravilloso». «Lo es. Y su padre...» Julia tardó en responder. «Nos divorciamos hace 2 años. Roberto no está presente». La simplicidad de la frase escondía años de decepciones, de promesas rotas, de noches llorando en silencio para que Mateo no la escuchara. Pero Augusto pareció entender lo que no se decía, porque no hizo más preguntas. Los minutos siguieron pasando. Un reloj en la pared marcaba cada segundo con una crueldad metódica. Julia se frotaba las manos, un gesto nervioso que no había perdido en 25 años. Y Augusto lo notó con la claridad de quien reconoce algo familiar en un paisaje extranjero. «Hay cosas que debería haberte dicho», murmuró él de pronto, y su voz sonó diferente, más vulnerable, despojada de la autoridad con la que había llegado. Julia lo miró. «No ahora, Augusto. No, tienes razón. No es el momento». Pero el momento existía entre ellos como una presencia física, como un tercer ocupante de esas sillas incómodas. El momento de 25 años atrás, cuando él había aceptado una beca para estudiar en otra ciudad, y ella había decidido no pedirle que se quedara. El momento de las cartas que se fueron espaciando hasta desaparecer. El momento de aquella última llamada telefónica en la que ambos dijeron cosas que no sentían, porque era más fácil enojarse que admitir que se estaban perdiendo. «Pensé en ti», dijo Augusto rompiendo otro silencio. «A lo largo de los años, me preguntaba qué habría sido de tu vida». Julia soltó una risa breve, sin humor. «Como puedes ver, nada espectacular. No me refiero a eso». Ella supo lo que él quería decir. Se refería a si había sido feliz, si había encontrado lo que buscaba, si alguna vez había dejado de preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero esas eran preguntas demasiado grandes para un pasillo de hospital a las 3 de la madrugada. «Estás casado», dijo ella en cambio. «Lo leí en una revista hace unos años». Augusto asintió lentamente. «Victoria, llevamos 18 años juntos». Pero no dijo más. No dijo que esos 18 años habían sido una mezcla de conveniencia y costumbre, que su esposa y él habían dejado de hablar de cosas importantes hace tiempo, que dormían en la misma cama, pero habitaban universos paralelos que rara vez se intersectaban. No dijo que había aceptado ese matrimonio meses después de perder contacto con Julia, buscando llenar un vacío que no sabía cómo nombrar. 18 años es mucho tiempo, comentó Julia, y su tono era neutro, cuidadosamente desprovisto de cualquier emoción que pudiera revelar lo que realmente pensaba. «Lo es». La puerta del quirófano se abrió y el cirujano salió con expresión cansada pero tranquila. Mateo estaba bien. La operación había sido un éxito. Necesitaría algunos días de recuperación en el hospital, pero no había complicaciones. Julia lloró. Lloró como no había llorado en años, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo, liberando finalmente el terror que había contenido desde que la fiebre de Mateo empezó a subir. Y Augusto, sin pensarlo, sin medir las consecuencias, la sostuvo. La abrazó como la había abrazado 25 años atrás, cuando el mundo era más simple y el futuro parecía una promesa infinita.
El abrazo duró demasiado o no duró suficiente, dependiendo de quién contara la historia. Cuando se separaron, ambos evitaron mirarse a los ojos. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Julia prácticamente vivía en el hospital, dormitando en un sillón junto a la cama de Mateo, alimentándose de café de máquina y sándwiches que las enfermeras le traían. Augusto aparecía cada mañana y cada noche, siempre con alguna excusa profesional, siempre encontrando razones para pasar por esa habitación en particular. Mateo, ajeno a la historia que conectaba a su madre con ese hombre de traje que preguntaba por su salud, lo aceptó con la facilidad de los niños. Augusto le trajo un libro sobre dinosaurios el segundo día, y el niño lo devoró en horas. Le trajo crayones y papel el tercer día, y Mateo le dibujó un tiranosaurio que Augusto guardó en el bolsillo de su saco como si fuera un tesoro. «Es buena persona», dijo Mateo una noche, cuando Augusto acababa de irse. Julia acarició el cabello de su hijo. «Lo conocí hace mucho tiempo, cariño, antes de que nacieras». «¿Era tu amigo?» La palabra amigo no alcanzaba a describir lo que Augusto había sido, pero era suficiente para un niño de 9 años. Algo así. Las conversaciones entre Julia y Augusto fueron volviéndose más largas, más profundas, más peligrosas. Hablaban de los años intermedios, de las decisiones tomadas, de los caminos elegidos. Él le contó sobre su carrera, sobre los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, sobre las noches en que se preguntaba si todo aquello valía la pena. Ella le habló de su matrimonio fallido, de la soledad de criar a un hijo prácticamente sola, de los pequeños trabajos que había tenido para mantener a flote un hogar que siempre parecía a punto de hundirse. Hubo una noche en que Augusto llegó más tarde que de costumbre. Mateo ya dormía, su respiración tranquila y regular, completamente recuperado. Julia estaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, cuando él entró. «Victoria y yo vamos a separarnos», dijo sin preámbulos. Julia se volvió hacia él con expresión cautelosa. «No quiero que sea por mí, no es por ti, es por algo que debería haber resuelto hace años». Ella negó con la cabeza. «Augusto, lo que pasó entre nosotros fue hace mucho tiempo. Éramos otras personas. ¿Lo éramos? Porque cuando te vi en ese pasillo con tu hijo en brazos, sentí exactamente lo mismo que sentía a los 20 años. El aire se espesó entre ellos. Julia podía escuchar los latidos de su propio corazón, fuertes y desordenados, recordándole que estaba viva, que era capaz de sentir cosas que había creído muertas. «No podemos hacer esto», susurró. «Tengo un hijo, tú tienes una vida que no he elegido realmente. Una vida que simplemente me fue sucediendo mientras yo miraba hacia otro lado». Se acercó a ella, y Julia no retrocedió. Se quedó ahí, sintiendo el calor de su proximidad, recordando cómo era besarlo cuando tenían 19 años y el mundo les pertenecía. Pero no la besó. En cambio, tomó su mano y la sostuvo entre las suyas, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no podían expresar. «No te estoy pidiendo nada», dijo Augusto. «Solo necesito que sepas que perderte fue el error más grande de mi vida, y si pudiera volver atrás». «Pero no podemos volver atrás», lo interrumpió Julia. «Solo podemos ir hacia adelante. Entonces vayamos hacia adelante, juntos». La propuesta quedó flotando en el aire, demasiado grande para ser procesada en ese momento. Mateo se movió en la cama, murmurando algo en sueños, y ambos se separaron como adolescentes sorprendidos. Los días finales en el hospital fueron una mezcla de esperanza y miedo. Mateo recibió el alta médica y Julia lo llevó a casa, a ese pequeño apartamento que olía a humedad y que necesitaba reparaciones que ella no podía pagar. Augusto insistió en cubrir todos los gastos médicos y ella aceptó porque el orgullo no alimentaba a su hijo ni le daba un techo.
Se vieron algunas veces más, fuera del hospital. Un café, una caminata por el parque donde Mateo corría persiguiendo palomas. Una cena en un restaurante modesto que Augusto eligió específicamente para que ella no se sintiera incómoda. Cada encuentro era un paso adelante y 2 pasos atrás. Julia no podía ignorar la realidad. Él seguía casado, aunque el divorcio estuviera en proceso. Ella tenía un hijo que había sufrido demasiada inestabilidad. Las diferencias entre sus mundos eran abismales. Él vivía en una casa que probablemente costaba lo que ella ganaría en toda su vida. Ella contaba monedas para llegar a fin de mes. «Esto no puede funcionar», le dijo una noche, después de que Mateo se durmiera y Augusto la llamara por teléfono. «¿Por qué no? Porque somos demasiado diferentes. Porque llegamos demasiado tarde. El tiempo no determina lo que es correcto, Julia. Solo determina cuándo tenemos el valor de intentarlo». Pero ella no estaba segura de tener ese valor. El divorcio la había dejado rota en formas que todavía estaba descubriendo. No podía arriesgarse a otro fracaso, no con Mateo mirándola como si ella fuera la única constante en un mundo de variables. Pasó un mes. Augusto completó su separación legal de Victoria. Julia escuchó la noticia a través de un mensaje de texto, seco y formal, como si él temiera presionarla. Ella no respondió inmediatamente. Dejó que el teléfono reposara sobre la mesa de la cocina mientras lavaba los platos de la cena, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, mientras miraba por la ventana la misma luna que probablemente Augusto estaba mirando desde algún lugar de la ciudad. No fue sino hasta 3 semanas después que volvieron a verse. Él apareció en la puerta de su apartamento, sin previo aviso, con la misma expresión vulnerable que tenía la noche del hospital. «No vengo a pedirte nada», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Solo necesitaba verte». Julia lo dejó pasar. Mateo estaba en la escuela, el apartamento silencioso excepto por el zumbido del refrigerador viejo. Se sentaron en el pequeño sofá, dejando espacio entre ellos. Una distancia que representaba todo lo que no se habían dicho. «Tengo miedo», admitió Julia finalmente. «Tengo miedo de arruinar esto antes de que empiece. Yo también tengo miedo. Pero tengo más miedo de pasar otros 25 años preguntándome qué habría pasado si hubiera sido valiente». La conversación se extendió durante horas. Hablaron de miedos y expectativas, de lo que significaba intentar construir algo cuando ambos cargaban tanto equipaje. Augusto no prometió un futuro perfecto porque sabía que no existía. Julia no pidió garantías porque entendía que nadie podía darlas. Lo que acordaron fue simple: intentarlo, lentamente, sin presiones, con Mateo como prioridad absoluta y con la honestidad como única regla. Los meses siguientes fueron difíciles. Hubo momentos de duda, de peleas que recordaban viejas heridas, de silencios que se sentían como retrocesos. Mateo tardó en aceptar a ese hombre que de pronto aparecía en sus vidas con tanta frecuencia. Hubo noches en que Julia lloraba a solas, preguntándose si estaba cometiendo otro error, si estaba confundiendo nostalgia con amor. Pero también hubo momentos de claridad. La primera vez que Mateo le pidió a Augusto que lo ayudara con un proyecto escolar. La primera cena que cocinaron juntos, quemando el arroz y riéndose como adolescentes. La primera noche que pasaron juntos, sin sexo, solo abrazados en la oscuridad, reconociendo los cuerpos que habían cambiado y las personas que seguían siendo las mismas. Un año después del reencuentro, Julia estaba sentada en el mismo hospital donde todo había comenzado. No como paciente ni como madre angustiada. Esta vez era invitada a la inauguración de un nuevo pabellón pediátrico, sentada en la primera fila, mientras Augusto daba un discurso que ella sabía que había ensayado nerviosamente frente al espejo esa mañana. Lo miró hablar de compromiso comunitario y acceso a la salud,
pero sus palabras se disolvían en el aire. Lo que Julia veía era al joven de 20 años, que una vez le prometió que la amaría siempre, una promesa que el tiempo había roto y reconstruido de formas inesperadas. Mateo, sentado a su lado con un traje que le quedaba ligeramente grande, bostezó discretamente. Ella le apretó la mano y él le sonrió. Esa sonrisa que ahora aparecía con más frecuencia, la sonrisa de un niño que finalmente se sentía seguro. No era un final feliz en el sentido tradicional. Augusto todavía cargaba culpas de su matrimonio anterior. Julia todavía luchaba contra inseguridades que la perseguían desde la infancia. Había noches en que se preguntaban si habían tomado la decisión correcta, si no era demasiado tarde para empezar de nuevo, si las segundas oportunidades realmente existían o eran solo un consuelo que nos contamos para seguir adelante. Pero ahí estaban, imperfectos, asustados, juntos. Cuando Augusto terminó su discurso y bajó del podio, sus ojos buscaron automáticamente a Julia entre la multitud. Ella le sostuvo la mirada con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que contenía todo lo que no necesitaban decirse. Afuera empezaba a llover. Gotas que golpeaban las ventanas del hospital con un ritmo que sonaba a algo nuevo comenzando. O tal vez solo era agua cayendo del cielo, sin significado oculto, sin metáforas convenientes. Pero para Julia, que había aprendido a encontrar belleza en lo pequeño, porque lo grande siempre le había sido esquivo, esa lluvia sonaba exactamente como debía sonar ese momento. Como una promesa que nadie necesitaba pronunciar, como un pasado que finalmente había encontrado su lugar en el presente, como la certeza extraña y agridulce de que algunas historias no terminan cuando deberían, sino cuando el destino finalmente se cansa de esperar.